Hermanas, les saludo en el nombre del Señor. Estoy muy agradecido por la oportunidad que Dios me da de poder compartir algunas enseñanzas de la Biblia. Quiero enviar un saludo también muy afectuoso al pastor Elías y a su esposa hermana Nina. La enseñanza que vamos a tener en esta ocasión es una enseñanza basada en el libro de Tito, el capítulo número 2. Yo voy a dar lectura a los primeros versículos de este capítulo y luego vamos a sacar algunas enseñanzas que puedan edificar nuestras vidas. Si se han dado cuenta, estoy un poco afectado de la garganta, pero espero que esto no sea inconveniente, no sea un problema para poder impartir la enseñanza que el Señor tiene preparado para nosotros en esta ocasión. El libro de Tito, capítulo número 2, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a dirigirnos en un momento en oración al Señor y vamos a pedir a Él dirección para lo que vamos a estudiar. Oramos. Te agradezco, Padre Celestial, por la oportunidad que usted me da de poder enseñar su palabra. Deseo, Señor, que usted pudiera dar mucho entendimiento a mis hermanos en esta ocasión. Padre, que pudiera ser muy edificada con su palabra. Bendiga, por favor, a la iglesia en Huánuco. Señor, deseo que usted prospere a mis hermanos. Bendiga en forma especial al pastor Elías, su esposa hermana Nina. Padre, ayuda, por favor, en esta enseñanza, Señor. Yo te necesito, Padre. Ayúdame a poder enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Enfocaremos nuestra atención, como les decía, especialmente al versículo donde nos dice que las hermanas mayores deben enseñar a las hermanas más jóvenes. Antes que todo es necesario que conozcamos un poco del motivo por el cual fueron entregadas estas enseñanzas a la congregación que se encontraba allá en Creta. ¿Sí? La isla de Creta fue una de las islas donde el apóstol Pablo fue como misionero. Es una isla bastante grande, es la isla más grande del Mediterráneo y es importante, ¿no es cierto?, el poder considerar que las iglesias que se encontraban en Creta o las obras que se encontraban en Creta eran obras que estaban pasando bastantes dificultades. La encomendación del apóstol Pablo a Tito era de que pudiera constituir pastores en dichas obras que él había establecido en el momento en que él abrió las misiones en aquel lugar. Habían seguramente muchas obras en la iglesia, en la isla de Creta, y él tenía, ¿no es cierto?, que venir y ayudar en aquellas cosas que eran deficientes. Por ejemplo, el libro de Tito, capítulo número 1, el versículo número 5, el apóstol Pablo hablándole a Tito, a quien había dejado en la isla de Creta para que se hiciese cargo de alguna forma de la obra en aquel lugar. El apóstol Pablo dice en el verso número 5 del capítulo número 1: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Uno de los problemas que seguramente la obra en Creta tenía era de que no habían suficientes pastores, o que la obra simplemente estaban sin pastores que las pudiesen ayudar. Y una de las tareas que Tito debía desempeñar era el poder constituir, establecer pastores, ancianos, obispos, en aquel lugar, para que ellos pudieran hacerse cargo de las obras en este lugar. Además, ¿no es cierto?, otra de las dificultades que tenían las obras allá en Creta era el hecho de que iba en aumento la herejía, había mucho mal comportamiento de los hermanos. La gente, ¿no es cierto?, no estaba viviendo de la manera en que debía vivirse. Estoy hablando de una manera de vivir cristiana. La gente no estaba haciendo lo que era correcto ante los ojos del Señor. Incluso en el verso número 13, el apóstol Pablo le dice a Tito: este testimonio es verdadero, dice el verso número 13 del mismo capítulo número 1, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. La idea del apóstol Pablo era que no le hablara livianamente, sino que le hablara duramente para que ellos los hermanos de Creta, pudieran cambiar su conducta, para que ya no fuera una conducta
que provocara el mal hablar de la gente que conocía la obra que se estaba realizando, la obra cristiana que se estaba realizando en aquel lugar. Entonces repréndelo duramente para que cambien, para que sea diferente la conducta de ellos, para que no den mal testimonio ante aquellas personas que son inconversas. Incluso el versículo número 12 dice que uno de los propios, de sus propios compatriotas, una de las personas que vivía en Creta, tienen, ¿no es cierto?, algo que decir en relación con los hermanos de Creta. Dice, versículo número 12, dice, uno de sus propios profetas dijo, los cretenses, y está hablando de los hermanos de Creta, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. No estaban llevando una buena conducta. No eran solamente mentirosos, sino que siempre había mentira en sus labios. Y además los llama malas bestias, eso significa que no querían trabajar. Había un mal testimonio en ese sentido. Se mostraban ociosos, ya sin deseo de poder prosperar, sin deseo de poder ganar el sustento para poder llevar a sus casas. Y además, ¿no es cierto?, los llama glotones ociosos. Se preocupaban solamente de comer y nada hacían. Entonces, la encomendación del apóstol Pablo a Tito era de que pudiera corregir estas deficiencias, establecer ancianos en aquel lugar, pero también ayudar a los hermanos a poder mejorar su conducta cristiana, ya que tenían un mal testimonio ante la gente que no conocía al Señor. El deseo del apóstol Pablo siempre fue el poder ganar a otras personas para Cristo, el poder llevar el Evangelio a la gente que no conocía al Señor. Y en este caso, los cretenses, los hermanos cretenses, eran un impedimento para que la obra del Señor pudiera seguir creciendo en aquel lugar. Para cambiar la conducta de los hermanos en Creta, Tito recibe algunas instrucciones, especialmente para la gente de mayor edad. Incluso, ¿no es cierto?, se dice, ¿no es cierto?, de que los ancianos, está hablando, ¿no es cierto?, de hombres que ya tienen edad, se encarguen de enseñarle a los hombres más jóvenes a ser prudentes en sus vidas. El versículo número 5 del capítulo número 2, voy a leer también el 4, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, y exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Creo que una de las labores que tenían que realizar los ancianos adultos era de enseñar a los jóvenes a poder ser prudentes en su vida, y las ancianas, las hermanas que tenían mayor edad, a poder enseñar a las mujeres jóvenes el camino cristiano. La estrategia del apóstol Pablo era esa, de poder, ¿no es cierto?, delegar cierta autoridad en los hombres adultos para poder enseñar a los más jóvenes, y delegar cierta autoridad en las mujeres más adultas para poder compartir la palabra con las mujeres más jóvenes. La idea, ¿no es cierto?, era eso, ayudar a la conducta de los cristianos en aquel lugar, para que la palabra del Señor, según el versículo número 5 del capítulo número 2, para que la palabra de Dios no sea blasfemada ya ante los inconversos. Ahora, Tito debía corregir las malas enseñanzas y ayudar al cambio de conducta de estos cristianos. Ahondaremos un poco en las instrucciones a las ancianas adultas. Las ancianas, primeramente, según el capítulo número 2 del libro de Tito, debían ellas mismas mejorar sus vidas. Ellas debían colocar, ¿no es cierto?, algunos requisitos a su conducta, algunos cambios en su conducta. Por ejemplo, yo tengo anotado acá en mi hoja de apuntes de que es importante, ¿no es cierto?, considerar que las mujeres, ¿no es cierto?, ancianas tienen la experiencia y tienen el conocimiento para poder desempeñar este trabajo. Lamentablemente en algunas congregaciones las personas que ya tienen edad son algunas veces miradas en menos. Incluso, ¿no es cierto?, algunas veces son consideradas una carga para las congregaciones. Y esto no debería ocurrir. Por la experiencia que las mujeres ancianas tienen, por el conocimiento que han adquirido con el tiempo, por haber criado hijos, por haber tenido matrimonios o tener matrimonios, el hecho de haber a lo mejor experimentado muchos problemas en su vida, eso le da cierta autoridad, o le da la autoridad para poder, ¿no es cierto?, ayudar a las mujeres que recién están comenzando el camino. Por el contrario, una mujer de edad
debería ser una bendición. Digo, por el contrario, a la idea, ¿no es cierto?, que algunas veces hay de que las mujeres de edad no sirven para otra cosa que ocupar, ¿no es cierto?, una banca en la congregación. Digo, por el contrario, la mujer de edad debería ser una bendición para la congregación, debería ayudar su experiencia, la sabiduría que ha adquirido, ayudar a las demás. Creo que también hay un problema en el sentido de que algunas mujeres de edad avanzada, también ellas mismas se sienten como una carga y se sienten como que no sirven para nada. Yo quisiera en esta ocasión el poder ayudar a que ese pensamiento pudiera cambiar. ¿Ya? Acá Tito entrega 4 cualidades de carácter que las mujeres ancianas deben tener, las mujeres de edad deben tener. Por ejemplo, la Biblia dice en el capítulo número 2, el versículo número 3, dice que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Esa expresión, reverentes en su porte, apunta al hecho de poder vivir una vida respetuosa, el llevar una conducta respetuosa, aportarse de acuerdo a la edad que la persona tiene, aportarse de acuerdo a la sabiduría que ha adquirido, al conocimiento que ha recibido. Reverentes en su porte significa respetuosa en la conducta que se lleva a diario, al poder vivir correctamente. No estamos hablando de una mujer joven, no estamos hablando de una chica que a lo mejor es impulsiva, emocionalmente a lo mejor alterada, o extravagante, inmadura o descuidada. Estamos hablando de mujeres ya de edad que han alcanzado la madurez para poder, ¿no es cierto?, entender qué es lo mejor para su vida y qué es lo mejor para las personas que tienen a su alrededor. El pasaje apunta a reverenciar la edad. El pasaje apunta a reverenciar los años que se han vivido acá en la tierra, que se supone que no han sido en vanos, sino que cada año que se ha vivido ha sido de beneficio. Los problemas que se han tenido han dejado, ¿no es cierto?, una huella positiva en su vida. Reverentes en su porte significa respetuosa en sus conductas de vida. La Biblia también dice acá en el libro de Tito, capítulo número 2, el verso número 3, dice, no solamente que sean reverentes en su porte, sino que también sean no calumniadoras. Y cuando hablamos acerca de calumniar, estamos hablando de una tendencia natural del humano, de las personas, a poder algunas veces hablar más de la cuenta, a poder hablar lo que no conviene, a poder acusar falsamente a alguien, a poder acusarla falsamente de cosas que en realidad no se han hecho. Algunas veces hablamos más de la cuenta. Bien dijo Santiago que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y es por eso de la importancia de poder cuidar nuestra lengua. Las hermanas adultas deben entender muy bien que hay un costo de el poder hablar demasiado. Creo que ahí donde se requiere, ¿no es cierto?, algunas veces guardar silencio. Las mujeres ancianas saben guardar silencio, deben aprender a guardar silencio. Ya algunas veces los momentos de ociosidad, los momentos donde hay suficiente tiempo y no se está haciendo nada, nos da ocasión a poder hablar mal de la gente, a poder criticar la vida de las personas. Algunas veces incluso estos comentarios están llenos de envidia. Y no deben ser así. No solamente no deben ser calumniadoras, sino que además la Biblia dice que no deben ser, en el capítulo número 2, versículo número 3, que no deben ser esclavas del vino. Yo lamento el pensar, es triste el pensar, hermanas, que en aquel tiempo habían algunas hermanas a lo mejor con graves problemas de alcoholismo. A lo mejor era algo evidente lo que estaba ocurriendo en la obra en Creta, que algunas mujeres simplemente se embriagaban. Algunas mujeres, ¿no es cierto?, era notorio que andaban alcoholizadas en medio, ¿no es cierto?, de la multitud. Incluso a lo mejor llegaban, ¿no es cierto?, en esas condiciones muchas veces a escuchar de la palabra de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo hace tanto hincapié en que las mujeres no deben ser esclavas del vino. Y yo creo que no solamente esclavas del vino, sino que esclavas en ningún sentido, porque el Señor nos ha llamado a libertad, porque el Señor nos ha llamado a llevar una vida sin esclavitud, sin ser dependiente de ninguna cosa, solamente del Señor. Así que
Acá este pasaje nos enseña, ¿no es cierto?, a poder tener un control de nuestra vida. El Espíritu Santo nos ayuda en eso, a poder podernos controlar de la ansiedad y a lo mejor de los problemas que pudieran haber. Algunas veces el alcohol se vuelve un refugio para la ansiedad, para las necesidades que pudieran haber en casa, para la soledad y también para la amargura, cosas que tienen solución en Cristo. Además, la Biblia también dice en este pasaje, ahora en el versículo número 4 del capítulo número 2, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Otra de las cosas que se demanda de las mujeres ancianas es que puedan enseñar a las mujeres jóvenes. En esto yo quisiera hacer un paréntesis. A lo mejor usted ya ha dicho, pero pastor, yo no soy una mujer anciana. Es verdad que yo soy una mujer adulta y no una anciana. ¿Eso significa que yo no debo enseñar a las demás? Bueno, la palabra del Señor simplemente creo que apunta al hecho de que siempre va a haber alguien más joven que tú. Siempre va a haber a lo mejor alguien más joven que tú. O siempre va a haber alguien mayor que otra persona. Eso significa que siendo ya mayor tú que otra mujer, puedes, ¿no es cierto?, compartirle también de tu conocimiento, de lo que has aprendido. Cuando la Biblia utiliza la expresión que enseñen, está hablando a una actitud, ¿no es cierto?, cordial, de poder acercarme a la mujer más joven y poder impartirle enseñanzas con mansedumbre, por supuesto, enseñanzas, ¿no es cierto?, que puedan edificar, enseñanzas que puedan demostrar la experiencia que has adquirido. Por supuesto que la enseñanza debe ser respaldada en todo momento por la palabra de Dios. El Señor, ¿no es cierto?, debe ser lo primero en los comentarios que debes impartir. Lamentablemente hoy en día muchas mujeres mayores están enseñando a mujeres jóvenes a ir en contra de la palabra de Dios. Le enseñan, ¿no es cierto?, a las mujeres jóvenes, ya sea a la hija o a la jovencita que a lo mejor pudieran rodearle, le enseñan que deben separarse de su marido, que deben salir de sus casas a trabajar, que deben salir de sus casas para poder buscar trabajo, abandonar a sus hijos o simplemente no tener hijos para no esclavizarse con los hijos. Son enseñanzas que no son respaldadas por la palabra de Dios. La Biblia dice que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a no faltarle el respeto, sino que amar a sus esposos, demostrarle amor cristiano. El amor es una elección, no es solamente una emoción. Hay hoy en día muchas mujeres que dicen, pero el amor se terminó, él no merece ser amado. El Señor Jesucristo enseñó que debíamos amar incluso a nuestros enemigos, que el amor es una señal de ser un cristiano. La Biblia dice que el Señor le dijo a sus discípulos en el libro de Juan 13:35 que debido al amor que nosotros sintiéramos, el mundo iba a conocer, estoy parafraseando por supuesto, el mundo iba a conocer que nosotros éramos cristianos, al amor que sentimos, al amor que nos expresamos mutuamente. Con mayor razón si la persona que está a nuestro lado es nuestro esposo o nuestra esposa, con mayor razón debe ser de esta manera. Ahora, como les decía, el amor es una elección. Simplemente debo amar a mi esposo. Y es una de las enseñanzas que las hermanas ancianas deben impartir. Que los hijos no son una carga, que los hijos son para amarlos también. Que los hijos son una bendición de Dios, herencia de Jehová son los hijos, dice la Biblia. Y que los esposos deben ser amados y honrados. Esa es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Además, la palabra del Señor dice que las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a ser prudentes. Y eso significa que no deben ser impulsivas, no deben actuar en forma alocada. Más bien deben adelantarse a los problemas que podrían venir más adelante si llevo una conducta impulsiva, una conducta desenfrenada, una conducta sin pensar aquello que estoy haciendo. El hombre prudente, dijo el Señor Jesús, es el que edifica su casa sobre la roca, porque él sabe que ha de venir los ríos y van a soplar los vientos y van a dar con ímpetu contra aquella casa. Por eso que él edificó su casa, siendo prudente, edificó su casa sobre la roca.
Él sabe lo que ha de venir. Entonces, una mujer joven debe adelantarse a los problemas que pudieran haber si ella actúa impulsivamente, si ella actúa alocadamente, si ella no tiene control de su carácter, si no tiene control de su boca, si no tiene control de sus actitudes. La mujer anciana debe enseñar a las mujeres jóvenes a ser prudentes, equilibradas, ejercer el autocontrol en todos los aspectos de la vida. Además debe enseñar a las mujeres jóvenes a ser castas. La palabra casta habla acerca de ser respetuosa, de ser moderada. Es verdad que las damas siempre quieren verse bellas, y es por eso que se maquillan, y eso no tiene nada de malo, el maquillarse, el vestirse bonita, el tener un buen traje para poder vestir, el verse atractiva, no tiene ningún problema. Pero estas cosas deben hacerse siempre pensando en poder agradar al esposo. ¿Ya? Si me voy a maquillar debe ser pensando en mi esposo, si me voy a vestir debe ser pensando en mi esposo. Y por supuesto siempre considerando si estoy agradando a Dios con esta manera de proceder. Lamentablemente muchas mujeres hoy en día se maquillan para poder verse atractivas para todos los hombres, incitando o más bien, ¿no es cierto?, fomentando la fornicación o el pensamiento de fornicación en los hombres. Escotes demasiado pronunciados, vestidos demasiado cortos o faldas demasiado cortas y apegadas, creo que no ayudan a la conducta cristiana. Más bien debemos ser exhortados, y es una de las tareas de las mujeres ancianas, con mucha prudencia ir donde las jovencitas y exhortarlas a llevar una conducta más pura, una conducta más casta, una conducta más respetuosa, una conducta más moderada en este sentido, para no caer en el pecado, en la fornicación. Deben además enseñar a las mujeres adultas, a las mujeres jóvenes a ser cuidadosas de su casa. Enseñarles a que trabajen en su casa y no salgan y no tengan que salir afuera a trabajar. El deseo del Señor siempre ha sido que la mujer esté en casa. El libro de Miqueas, capítulo número 2, dice que para la mujer israelita era un placer estar en casa. Lamentablemente hoy en día muchas mujeres es una esclavitud estar en casa. Es un mal deseo el poder permanecer en casa. La mujer joven debe preocuparse de los quehaceres domésticos y dejar que el hombre vaya y traiga el sostenimiento al hogar. Eso es lo que el Señor enseñó. El libro de Filipenses dice eso, colocándose el Señor como un ejemplo, así como Dios provee para la iglesia, que es su esposa. Así la mujer debe también esperar que el hombre provea sus necesidades. Lamentablemente muchas mujeres hoy en día han optado por salir a trabajar, y no porque el marido no pueda llevar el sostenimiento a casa, sino que simplemente porque quiere realizarse educacionalmente, quiere realizarse laboralmente, quiere, ¿no es cierto?, sentirse mejor, siendo de que el Señor ha encomendado a la mujer a que pueda cuidar a los hijos y cuidar a su esposo. De esa forma va a agradar al Señor. Quisiera también decir que la mujer adulta debe enseñar a las mujeres más jóvenes a ser buenas, y eso significa a poder mantener el carácter cristiano en todo momento. Una mujer buena, una mujer piadosa, una mujer que actúe con rectitud, no una mujer mala, no una mujer que desea hacer cosas malas para su familia, en su hogar, que quiera destruir su familia, que quiera separarse de su esposo, separarse de sus hijos. Más bien debe ser exhortada a ser una buena mujer. Y para finalizar la porción, el Señor nos enseña que la mujer adulta debe enseñar a las mujeres jóvenes a estar sujetas a sus maridos. Esto significa que aprendan a ocupar el lugar que el Señor ha entregado a cada una de las hermanas, a cada mujer. Y no porque la mujer sea menos, no es que la mujer sea una persona de segunda clase, sino porque el Señor nos ha entregado ese rol de que la mujer debe
sujetarse a su esposo, que el varón debe ser cabeza de su hogar, la cabeza de su familia, el líder espiritual de su hogar. Lamentablemente hoy en día hay muchas mujeres que han ocupado ese lugar, que simplemente ellas son las que dominan a su esposo, que tienen a su esposo en sujeción, que son ellas las que gobiernan el hogar. Y no es el orden que Dios ha dado. Yo sé, hermana, que a lo mejor tú eres más inteligente y que eres una mejor líder y que tienes a lo mejor más conocimiento que tu esposo, pero el orden de Dios es ese, el que el hombre debe ocupar la cabecera de su familia y tú debes estar sujeta a él voluntariamente, no obligada, no presionada, sino que voluntariamente debe estar sujeta a tu marido. El apóstol Pablo termina estas palabras diciendo en el capítulo número 2, versículo número 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que la gente no tenga nada malo que decir de ti, para que la gente no tenga nada malo que decir del Evangelio, para que la gente no tenga nada malo que decir del cristianismo. El cristianismo es una bendición. El caminar junto al Señor va a traer bendiciones para tu familia, va a traer bendiciones para tu propia vida y va a traer bendiciones para la iglesia. Si tú vives de acuerdo a la palabra de Dios, si tú haces de acuerdo a lo que hemos estudiado en esta ocasión, créeme que va a traer bendiciones para tu vida. El mundo incrédulo está esperando que los cristianos ya no llevemos a cabo la palabra de Dios. El mundo desea simplemente burlarse del cristianismo y de nuestras vidas. Ellos desean hacer mella de lo que estamos haciendo y que nos ha costado tanto. Una pequeña locura, como una mosca muerta, dice la Biblia más bien. Como una mosca muerta hace ver y dar mal olor el perfume del perfumista. Así es una pequeña locura que es estimado como sabio y honorable. Hermanas, les saludo en el nombre del Señor. Es la primera vez que estoy grabando un video. ¿Sí? Le pido por favor su paciencia y comprensión. Era con todo mi corazón que he querido, ¿no es cierto?, compartir la palabra de Dios. Quiero saludarles en el nombre del Señor. Espero que haya sido de edificación para su vida. Que Dios les bendiga mucho, hermanas. Gracias.